sobre este artículo. Perdón, ¿de qué medio es este? Porque Radio 10, Adrián Saloni. Ah, bien. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Creo que esto ya fue muy dilucidado, inclusive se modificó la redacción del artículo original, corríjame, señor interventor, si es que estoy equivocada, y precisamente como en la propia nota del artículo se establecía la razón de esa norma, que no era una revisión del otorgamiento de la licencia, sino una revisión que tenía que ver con las condiciones tecnológicas, si había habido el salto analógico, ¿no? Y esto fue reformulado, redactado, y en ese sentido tengo entendido que se han superado todas las diferencias o todos los temores que había de que esto significara un contralor inadmisible, por cierto, cada 2 años de una licencia otorgada. Presidenta, buenas tardes. Perdón. Sí, Mariel. Sí, buenas tardes. Le quería preguntar, en virtud de este anuncio que acaba de hacer, si los tiempos, digamos, de tratamiento en el Congreso que tenían previsto desde el oficialismo para que se aprobara directamente en la Cámara de Diputados pueden llegar a variar, digo, si va a haber más discusiones a raíz de este anuncio que acaba de hacer de las telefónicas que no van a participar en principio, y puntualmente en el artículo 80 de la ley, que tiene que ver con la distribución de las frecuencias en radio, en donde se dice que va a haber un 33% del espectro para las organizaciones sin fines de lucro, teniendo en cuenta, digamos, el valor que tiene instalar de pronto una radio de AM hoy por hoy, ¿qué criterio se va a usar, digamos, para distribuir ese 33% entre las organizaciones sin fines de lucro? Porque, digo, va a haber quienes tengan más poder económico frente a otras pequeñas, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál era? Porque son dos preguntas. Si se va a dilatar el tiempo, digamos, de tratamiento en el Congreso, en virtud del anuncio, ¿no? Yo no manejo los tiempos del Congreso, pero entiendo que precisamente habiéndose obviado uno de los principales inconvenientes, entiendo que van a cumplir los plazos que ellos mismos fijaron, pero no es una respuesta que me quepa a mí darla, el manejo de los tiempos del Congreso. Hago un simple razonamiento como ciudadana. En la segunda, las organizaciones no gubernamentales, me parece que, bueno, precisamente el tema de que haya una porción del espectro para que esté para asociaciones sin fines de lucro no quiere decir que esas asociaciones sin fines de lucro no cuenten con medios. Muchísimas asociaciones civiles no tienen fines de lucro, pero tienen medios para poder instalar. Lo que usted me dice, me parece que va a haber un criterio de distribución, porque además usted no se olvide que se constituye un comité federal, una comisión bicameral y una autoridad absolutamente multifacética, casi de ágora griega, para poder discutir estas cuestiones, y además está toda la ley reglamentada. De cualquier manera, ¿se imagina usted que si usted me plantea esa diferencia, que hay gente que tiene más dinero que la otra en el mundo de lo sin lucro, se imagina lo que es ahora, donde los únicos que pueden tener una voz son desde el sector comercial o estatal en algunos casos? En realidad, creo que su pregunta no hace más que reforzar la necesidad que tenemos de sancionar una ley. Lisandro. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está? La pregunta es la siguiente. Esta ley había una gran expectativa en todo el país y evidentemente todo está centrado en esto. La pregunta mía es la siguiente. Hay sectores que están señalando si pueden estar presentes o si esta ley se va a aprobar antes de diciembre o va a ser discutida después de diciembre con la presencia de los nuevos legisladores. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bien, creo que se discutieron, y a instancia fundamentalmente de la oposición, por ejemplo, el tema de los derechos de exportación o retenciones o modificación del Código Aduanero, que establece, por ejemplo, una facultad, en este caso delegada por la Constitución, por el Poder Legislativo, y si esa Cámara o este Poder Legislativo tenía legitimidad para discutir lo que constituyen, por ejemplo, los ingresos del presupuesto de toda la nación, es bien evidente que tiene legitimidad para todo. Resulta curioso, al menos, que se haya discutido con tanto énfasis y que algunos hayan propuesto o modificar derechos de exportación o retirarle esta facultad al Poder Ejecutivo, y que esa discusión tenga legalidad y legitimidad y no la tenga la otra. Pero independientemente
de que no se hubiera dado esa discusión, independientemente de que no se hubiera debatido sobre una cuestión tan importante como son las rentas generales de la nación y los derechos de exportación, que son instrumentos de la política económica de un modelo macroeconómico en un momento de crisis mundial, yo le diría que aunque no se hubiera hecho esa cosa tan importante, casi tan o más importante de esta ley de medios, igualmente el Congreso siempre tiene legalidad y siempre tiene legitimidad. Plantear que hay un interregno donde las instituciones no funcionan no me parece un planteo institucional de derecho constitucional y mucho menos democrático. Buenas tardes, señora presidenta. Cristian Balbo, para los noticieros de América TV. Ya que mencionó en su anuncio a las telefónicas, quería saber si usted está en condiciones de respondernos por qué el expresidente Néstor Kirchner mantuvo una reunión con empresarios para armar un grupo nacional que le compre a Telecom Italia la parte de las acciones que tiene en Telecom Argentina. Mire, eso más que una pregunta, es una información que usted cuenta que yo la verdad no es cierto, y me parece que plantear esto es como casi faltarme el respeto, como si fuera yo una persona que no decido y que decide el presidente Kirchner. Yo entiendo todo. Entiendo su pregunta, entiendo por qué la hace, pero en la República Argentina la presidenta es Cristina Fernández de Kirchner, que está casada, es cierto, con el expresidente, que es un hombre que ha participado junto a mí políticamente toda la vida. Pero me parece que hacer un reduccionismo de eso, creo que habla mal de quien piensa de esta manera, creo que habla mal de las instituciones y creo que además habla fundamentalmente mal de lo que es la historia política de cada uno de nosotros. Es como si alguien me hubiera preguntado cuando yo era legisladora si respondía a las órdenes del gobernador de Santa Cruz. Y no, yo siempre he sido una militante política antes de conocerlo al presidente Kirchner, y todas las decisiones que he tomado en mi vida, muchas de ellas compartidas con él, como militantes de una organización, como militantes de un partido, no quiere decir que esto sea producto de la relación marital, sino de la política. Muchas gracias. Presidenta. Sí. Gracias. Mi nombre es Luis Andrés Henao, de la agencia de noticias de Reuters. Quería preguntarle qué hará el oficialismo con respecto al proyecto de ley, si el Congreso no lo aprueba antes del 10 de diciembre. No está en mis hipótesis. Yo no contesto sobre conjeturas de lo que va a suceder. Siempre contesto sobre